Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía para americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y en el abanico amplio de redes sociales en la que dispersamos el programa, ya sea completo por segmentos en redes de video, redes de audio e incluso el resumen ejecutivo que entregamos al finalizar por medio de diversos también redes de dispersión de artículos escritos. Y bueno, pues el día de hoy, platicando de la economía, tenemos bastante información que tratar. Varios indicadores mexicanos, informe trimestral del Banco de México, algunos indicadores de Estados Unidos y una entrevista, conferencia de prensa del Fondo Monetario Internacional en su visita con base al artículo 4 a la Unión Americana. Y si bien la entrevista es con Kristalina Yerjoveva, la gerente en jefe del Fondo Monetario Internacional, o las preguntas sobre Estados Unidos. Y mire usted que hay un buen de cosas que preguntar y cuestionar sobre la Unión Americana. Pero bueno, vamos a empezar con los indicadores mexicanos. Y durante la semana tuvimos al INEGI publicando el Producto Interno Bruto trimestral para el año 2025, con énfasis en desagregaciones específicas. Particularmente, bueno, hubo una desagregación para tercer trimestre de 2025, que habló del crecimiento hacia 35.2 billones de pesos en términos anualizados, con una distribución de remuneraciones de salarios, impuestos sobre la producción e importaciones y el excedente de operación e ingresos mixtos brutos, y una variación anual para el trimestre en referencia correspondiente. Básicamente, México tendría una perspectiva de salarios, 31.4% del PIB, excedente bruto de operación 39.6, ingreso mixto 21.6, impuestos a producción e importaciones 7.8, subsidios 0.3 y va negativo. Y bueno, las series trimestrales comparables. Estos son indicadores de tendencia para ver cómo se compone en una perspectiva de ingresos nuestro Producto Interno Bruto en el país. En la óptica de gasto, por ejemplo, el consumo final representa 83% del PIB, exportaciones 38.6%, importaciones que se restan 40.6%, inversión 22%. Y entonces, bueno, pues tienen ahí como sus desagregadores estadísticos. Ahora bien, se presenta el dato de Producto Interno Bruto ya final 2025, que tiene los siguientes elementos. El Producto Interno Bruto creció 0.9% trimestral, 1.8% trimestral comparado anual, o sea, comparar el cuarto trimestre de 2025 contra el cuarto trimestre de 2024, y 0.8% Producto Interno Bruto 2025. O sea, el crecimiento es mejor de lo que en términos pesimistas llegamos a esperar algunos. Es mucho mejor de la idea de una recesión, porque no hubo una recesión, pero la verdad es que qué mediocridad crecer 0.8%. Sorry, but not sorry. Las actividades primarias caen 1.4% trimestral, las secundarias y terciarias suben 0.9%, ahí medio que se rescatan, pero en el anual, esto es impresionante, las primarias sí subieron 7.8%, las terciarias subieron apenas 2.1%, las secundarias 0.3%, o sea, manufactura, minería, distribución de electricidad, agua y gas, construcción, están prácticamente nulificadas, cuando ha sido el factor de rotor de crecimiento. Las terciarias son fuertes. Bueno, 2.1 es medianas el resultado de 2025. Y sorprendentemente las agrícolas, sobre todo porque en el cuarto trimestre cayeron
pues 7.8 crecimiento. Y yo creo que mucho tiene que ver que no hubo huracanes y las cosas estuvieron relativamente estables en el sector primario de nuestro país, ¿no? Y bueno, así las cosas, en el año 2025 el PIB sube 0.8% y pues hay episodios volátiles, claro. 2025 un año supravolátil, ni cómo negarlo, esa es la realidad de lo que vivimos y lo que podemos decir realmente es lo sobrevivimos, ¿no? En otros indicadores subsectorizados, bueno, está el valor agregado bruto de comercio electrónico 2024, un año más atrás todavía, y trae implicaciones del comercio sector terciario, pero el electrónico específicamente, con 2.3 billones de pesos, datos corrientes 2024, casi el 7% de la economía mexicana es este comercio electrónico. Obviamente viene creciendo, ya hemos visto este indicador en años anteriores, pero pues todavía no tenemos ese empuje pleno. Ciertamente los mexicanos cada vez traemos celular, cada vez tenemos más conexión a internet, pero todavía no le metemos el acelerador fuerte al tema de comercio electrónico comparado con naciones como desarrolladas como Estados Unidos, ¿no? Y si no me equivoco, a mi memoria, naciones similares a México en vías de desarrollo e incluso quizá más débiles como Chile o como Argentina, ¿no? Digo, Chile se supone que bajo ciertas métricas está en mejores condiciones que México, pero bueno, en lo general. Y finalmente las cuentas institucionales que desarrollan hacia, déjeme, apago cosas de internet que me está diciendo esto que hay debilidad en la señal. Cuentas institucionales que muestran, pues, por ejemplo, las sociedades no financieras aportando 43.7% del PIB, los hogares 34.3%, juntos 78%, gobierno 9.2%, las financieras 5.1% y las que no tienen actividades que persiguen lucro 0.8%. Esa es la estructura institucional tercer trimestre. Ay, ya se me puso el mono tercer trimestre 2020, 2000, no lo puedo quitar, 2025, tercer trimestre, no el cuarto. O sea, el dato anualizado ya lo tenemos claramente, pero luego ya con desagregaciones se va hasta el tercer trimestre, ¿no? Y finalmente, un PIB, precios de mercado, cuarto trimestre, donde nos muestra datos puntuales en pesos fundamentados 2025, números 2018. 36.3 billones de pesos mide la economía. Ahorita dijimos 35.2, tercer trimestre. Bueno, 36.3, ¿no? O sea, es lo que da el crecimiento del año completo. 0.8% de crecimiento real. Crecimiento nominal 4.6. ¿Qué más? Bueno, por subsectores. Actividades secundarias, 10.8 billones de pesos. Actividades terciarias. Ay, se me desapareció el dato aquí en el resumen. Válgame. Bueno, se lo debo. Y pues las primarias son muy chiquitas, que vieron que creció 7.8%. Bueno, no importa, porque en realidad es muy poquito lo que aporta, ¿no? Pasa del billón de pesos apenas. Así las cosas, bueno, pues la perspectiva es obviamente una en la que la economía sigue sustentada en actividades secundarias, pero está creciendo de manera sumamente lenta en ese sentido. Se publicó también el IGAE, el Quasi-PIB mensualizado para diciembre, con un crecimiento de 0.4%. Habría crecido 2.4 anualizado, o sea, el 0.4 es mensual, y pues obviamente trae la implicación de un crecimiento, fíjese, las actividades primarias 6.5 en diciembre, pero se cayó trimestral el PIB primario, ¿no? Actividades terciarias 0.2 para diciembre y pues el contexto alicaído que ha mostrado la economía, pero con momentos resilientes, ¿no? Como se dice por ahí de repente. Luego también traemos otros indicadores como la encuesta nacional de ocupación y empleo. En el caso de Chihuahua, específicamente 1.9 millones de personas en población económicamente activa, 60.3% de la población.
y una desocupada de 43,000 personas, 2.2% de la población económicamente activa. Escuchaba por ahí algún periodista en la semana decir que tenemos muchos problemas de desempleo. ¿Qué? 2.2% de desempleo, pues estarán locos, ¿no? Al contrario, es un problema tener tan bajo desempleo porque no hay empleados para contratar. Claro, en un escenario donde no está habiendo contrataciones nuevas, pues esa gente que está ahí puede preocuparse, pero realmente en México no tenemos un problema de desempleo, por favor, no digan tonterías. Tenemos un problema de informalidad, tenemos un problema de subocupación, si quiere, porque subocupación para Chihuahua, por ejemplo, es el 5.3%, México es como 8%, ahorita tenemos el dato. ¿Qué subocupación es? La gente que trabaja ciertas horas, pero tiene necesidad de trabajar más horas y sin embargo no encuentra más horas para trabajar, ¿no? O sea, alguien que está contratado por tiempo parcial en un lugar y dice, quiero trabajar más tiempo, o sea, no sé, trabajemos medio tiempo, quiero trabajar tiempo completo, por decir un ejemplo. Y entonces, pues, no encuentra un lugar donde trabajar tiempo completo, ¿no? Eso es un subocupado. Y luego informalidad, pues no tienes derechos laborales plenamente estructurados. Puede haber algunos, puede haber limitantes, recordemos que son tendencias estadísticas, por lo tanto no es un censo pleno al respecto. Luego está el tema de pobreza laboral. Este sí me hablaron en la semana de la prensa y me cuestionaban, oye Alex, baja la pobreza laboral en el estado de Chihuahua, pero es contradictorio con respecto a que tengamos un escenario de pérdida de empleo. Y le digo, no, le digo, o sea, tenemos una disminución de generación de empleo formal ante el IMSS. Y sí, de junio de 2023 al día de hoy hemos perdido cerca de, no me acuerdo el dato exacto, 65,000 plazas laborales, vamos a decir. O sea, en aquel momento teníamos 65,000 plazas laborales más que ahorita. Pero no quiere decir que se hayan quedado sin empleo, porque la tasa de desempleo está en 2.2%, es nada. Vamos, la tasa de desempleo técnicamente en términos académicos, pedagógicos de introducción a la economía en una carrera de licenciatura en economía o cualquier materia, cualquier carrera que te dé la clase de introducción a la economía, te plantea los libros de texto que pues una tasa neutra es 5% de desempleo. O sea, tiene que haber algo de movilidad en la estructura de generación de empleo. Traer 2.2 como México lo trae, pues no tienes un problema de desempleo. Ahora, el problema es cuando se empieza moviendo hacia el alza. México lo trae en 3.8, cabe mencionar. El 2.2 es de Chihuahua Estado. Entonces, en Chihuahua no hay un problema de desempleo. Hay un problema de formalidad en el empleo. Y se degrada. Pero la pobreza no. Porque al final del día, si bien acusamos constantemente de las presiones que genera la inflación ha bajado en la comparación multianual. No se ha resuelto el problema. Banco de México no ha sido plenamente efectivo para lograr la tasa de 3%, que es el objetivo. Y al contrario, estamos en el rango superior, en la parte casi pegada al 4%. Y entonces ante eso se generan preocupaciones. Y tú lo escuchas en la calle, la gente se preocupa de que cada vez que va al supermercado está más caro, y cada vez que va al restaurante está más caro, y cada vez que va a la taquería está más caro, y cada vez que sube el transporte público está más caro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay una presión inflacionaria. No hay un ciclo inflacionario gigantesco, no estamos en 1987 con 170% anual. No, no, no estamos en eso. Pero tenemos una presión inflacionaria. Sin embargo, multianual ha bajado, ingresos han subido y empleo, globalmente el concepto no es un problema. Empleo formal es un problema. Y entonces ante ello la pobreza tendencial y estadísticamente con base a muestras baja. Eso es el dato mensual que muestra INEGI con líneas de pobreza, ¿no? Oye, ¿está resuelto el problema del país? O sea, no se rían, ¿no? Por favor. En OE nacional, como le digo, la tasa de desempleo está en 2.7. Sabe que está en 3.8, ¿no? Está súper más baja. La de Estados Unidos es la que está cerca de 3.84. Y pues bueno, ahí las condiciones un poco más holgadas en Chihuahua, pero de nuevo, general, dato abstracto. Inflación 3.92, hay presiones. O sea, no estamos en 5, 7, 12% como ya vamos a estar en pleno ciclo inflacionario allá como diciembre de 2021, pero 4 es mucho más alto que 3, punto. Es 33%. Mensaje para el gobierno del estado de Chihuahua. Vamos a corte. No se vaya, siga con nosotros aquí en Solo Negocios.
se presenta la Agenda Solo Negocios de la semana 9 de 2026. Agenda Solo Negocios promueve comerciales y eventos de capacitación integral para el sector empresarial mexicano, cuya gestión y logística son responsabilidad exclusiva de la entidad organizadora. Continuamos aquí en Solo Negocios, a punto de regresar al aire en la radio. Pero bueno, datos de la economía, mediocre, con presión inflacionaria, no grave. Se ha avanzado en pobreza, sí, o sea, en disminuir pobreza, pero pues quien canta victoria, cuánta mediocridad, discúlpeme usted. Y pues regresando al aire, vamos a hablar de la minuta del Banco de México, de la última sesión que se tuvo para la decisión de política monetaria, y luego vamos a hablar del informe trimestral, que ese fue ayer. La minuta se entregó hace una semana, 2 semanas casi. Pero el informe trimestral fue ayer, y ese pues trae información sumamente al momento, ¿no? Incluso paralelo al arrojo del Producto Interno Bruto, de inflación segundo quincena del mes de febrero, y ahí estamos volviendo al aire. Bueno, entonces, minuta de Banco de México. Ya habíamos hablado un poquito de esto. Realmente lo que hablamos más que en la minuta pues fue propiamente la decisión del banco. Entonces, me voy a puntos torales. La tasa, pausada. Sí, estamos en 7%. Ay, aquí me hace dudar la inteligencia artificial. Pero bueno, la tasa está pausada. Se decidió no mover. 7%, sí, correcto. Discusión macroeconómica con una lectura sobre el entendimiento de la moderación del crecimiento global, persistencia de riesgos en cuanto a tensiones comerciales, obvio, geopolíticas, obvio, y las implicaciones que estas elementos volátiles arrojan a la actividad económica, y por otro lado a la inflación, y por otro lado a los mercados financieros. Aunado a que, si bien es cierto, no se discute de manera expresa la problemática ambiental, pues sabemos que ahí está y que no ha pasado gravemente hacia atrás. O sea, 2025 no tuvo un problema de huracanes o cosas así, pero no quiere decir que en cualquier momento no vuelva a pasar. Y además, sabemos que en los últimos años los huracanes que han impactado son mucho más graves que los de muchos años atrás, y entonces pues hay preocupación, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? De que si este año esto de la niña o el niño o como se llamen, y que dejó pasar uno y entró el otro ciclo climático, pues sí traiga huracanes este año, y entonces junto con las tensiones comerciales, junto con las tensiones geopolíticas, ahora tengamos tensiones climáticas, pues no, not nice. Bueno, PIB cuarto trimestre, 0.79 desestacionalizado. Este era el dato anticipado porque la reunión fue a principios de febrero, y pues obviamente se concibe el crecimiento mexicano bajo, con señales de holgura y enfriamiento del mercado laboral. Ojo, sin un problema de desempleo, pero ciertamente viendo cómo IMSS degradaba número de empleos, y también incluso y en particular número de patrones disminuía. En materia inflacionaria había estabilidad relativa en los precios, con repunte en la parte subyacente. Lo insistimos constantemente. Llámate, ¿cómo se llama? Servicios, taquerías, fondas, restaurantes, antros, hoteles, servicios turísticos, todo eso trae presiones inflacionarias importantes desde hace ya 2 años fácil o más. Bienes así tangibles, productos, mercancías, empieza a tener un problema. Sí empieza a tener un problema. Y cuando ves la inflación americana bajar en bienes, y dices, bueno, pues entonces, ¿de dónde estamos teniendo el problema? O sea, ¿de dónde se están inflacionando? ¿No? Políticas públicas mexicanas, ¿serán acaso? Y obviamente el impacto del IEPS, por ejemplo, en refrescos y algunos rubros.
que aquí empieza la discusión posterior a la minuta. Pues algunos de los subgobernadores han estado comentando, bueno, el impacto inflacionario del IEPS ya pasó, ya no va a volver a pasar. A veces parece sueño guajiro de los funcionarios de los bancos centrales de que los impactos inflacionarios eran de una ocasión, cuando normalmente ningún impacto es de una ocasión. Normalmente tienen un efecto, pues no puedo decir mariposa, pero más como de oleaje, que va permeando en el tiempo, ¿no? Ya lo vimos con gasolinazo 2017. Yo no sé de dónde saca la Fed que pueda volver a discutir que las aranceles son de impacto de una única ocasión. Única ocasión, ¿qué es única? ¿5 años juntos o qué, no? O sea, están teniendo impacto constante y recurrente los aranceles en Estados Unidos, punto. Y el IEPS, pues yo no veo cómo vaya a tener un impacto de única ocasión. Veremos, pero en mi opinión no es así como funciona. El tema, en todo caso, es el producto por sí mismo y luego el oleaje que pueda brindar en servicios. Por ejemplo, el producto del refresco vendido en la taquería, el producto del transporte que ya cargó gasolina, el producto, pues no sé, del centro de entretenimiento donde incluso te sales y tú fumas un cigarro, no sé, los impactos ulteriores, ¿no? Y obviamente el tema arancelario, que al final del día no tenemos el peso de aranceles, tenemos TEMEC y todas estas cosas muy padres, pero aguas, o sea, sí tenemos un impacto que está estrechamente vinculado al problema de indirectos. O sea, si un país, China, tiene aranceles y nosotros necesitamos el producto de China porque no hay ningún otro proveedor del planeta que me suministre ese bien, pues tengo que pagar aranceles y me repercute en mi operación productiva en México. Y luego, si son de esos productos que, a mi entender, la mayoría de los productos en el planeta Tierra se hacen en múltiples lugares del planeta porque la globalización sigue, aunque les encante a los geopolíticos decir que no, pues los productos van y vienen. Digo, aquí las maquilas no están produciendo productos finales, produce un cachito y se va a otro lado y regresa y sube y baja y va a otras maquilas y demás. Entonces, si hay repercusiones arancelarias en sus trayectos, pues se están asumiendo. Eventualmente presionarán tanto a esas empresas que trasladarán, ¿no? Y está la opinión disidente de enfatizar el deterioro de la dinámica inflacionaria, el error de pronóstico observado y buscar ajustes. Obviamente, llámese Sir Jonathan Heath, ¿no? Porque es quien ha estado disidente de estas posiciones. Y luego tenemos el informe trimestral. Bueno, el informe trimestral plantea lo siguiente el Banco de México. Número 1, la actividad económica de México creció confirmado 0.86%, 0.9%, mejoría significativa tras la debilidad de los periodos anteriores, pero pues debilidad. Crecimiento anual, mejoró respecto a las estimaciones previas, que andaba hasta en 0.3%. El dinamismo del PIB fue impulsado por el sector servicios y reactivación moderada en producción industrial, mientras que actividades primarias mostraron una contracción respecto al trimestre previo. En el mercado laboral hay señales de enfriamiento con un crecimiento moderado en el empleo formal, ligera disminución en la tasa de participación laboral. Digo, una vez más, o sea, decir 2.7%, ay, estamos en un problema laboral, pues no estamos en ningún problema laboral, ¿no? Pero, pues si se mueve de 2.5 a 2.7 hay una degradación, o sea, sí. Inflación 3.61, 3.69, tercer y cuarto trimestre de 2025, más que nada por la parte subyacente, que está por arriba de inflación o de rango en 4.35, que es preocupante. Y obviamente hay, al inicio de este año, experimento de presiones adicionales por los cambios del IEPS, que dicen va a ser transitorio, no va a generar impactos permanentes. Pues no permanentes, pero el mundo no es dicótomo entre permanente y transitorio de única ocasión. También puede haber una cosa intermedia, como ya ha pasado en 1000 ocasiones del mundo y en México, como gasolinazo 2017. En cuanto a política monetaria, el banco pues tasa 7%, como ya dijimos. El pronóstico de crecimiento para este año se subió de 1.1 a 1.6%. Empieza a haber como que un poquito de optimismo que el tratado no va a tener problemas. Pero yo también escucho voces de que, o sea, no es que se va a cancelar, sino de que se va a callar la voz que volatiliza, sí, la del presidente de Estados Unidos. Y entonces ante ello, pues nadie sepa qué va a pasar, aunque jurídicamente tiene que saberse. Y si no se dice nada en firme de
revisión ratificada el 1 de julio, pues entonces entraremos en una fase de salida. O sea, a mi entender, jurídicamente tiene que haber una respuesta sí o no, confirmado o cancelado. Quedarse callado no es una opción, pero empezaría a haber como posibilidad de que se queden callados. No lo sabemos. Creo yo que lo que implicaría sería forzar una interpretación de cancelación. Como sea el escenario de cancelación o quedarse callados e interpretarse como cancelación, tiene la implicación de que hasta 2036, o sea, 10 años después, realmente se acabe el tratado, lo que significa que no se acabaría en la inmediatez. Habría un impacto, sí, las bolsas se caerían ese día y ese día sería un día negro. Ok, pero al día siguiente seguiría habiendo tratado y al año siguiente seguiría habiendo tratado. Y claro, las empresas ya empezarían así como que, bueno, a más tardar de 10 años nos tenemos que ir. Si con una relación sin tratado nos va mal, lo cual no quiere decir que va a pasar, que haya un mal escenario sin tratado, porque también puede haber pactos individuales o subsectoriales. Por ejemplo, recordemos que en materia de tomate, el tomate mexicano y el tomate americano tienen un vínculo de acuerdo subsectorial específico fuera de tratado. Y esas cosas pueden pasar. Acuerdo de tratado de asientos de piel. Aquí en Juárez tenemos una maquilota que hace esas, ¿no? O acuerdo de tratado de focos de coche. Aquí tenemos una maquila que está en Chapter 11 en Estados Unidos con respecto al tema. O acuerdo de tratado de arneses de coche del lado derecho, ¿no? O cualquier tontería que se le ocurra clasificatoriamente. Y de repente, pues, persistimos con las relaciones. Solo que volatilizadas, individualizadas y sujetas al poder político, lo cual no es nada grato para el agente económico individual. Es la sobreposición de la política sobre la técnica. O sea, 1 más 1 es igual a 2, pero si el político dice que son 3, pues son 3. Y no es cierto, pero el político en turno, con su incapacidad mental, dice que son 3. Ese es el problema que está pasando si ganara esta posición de oscurantismo en el tratado, ¿no? Bueno, estas son interpretaciones de Alejandro Sandoval. El Banco de México no dijo nada de eso, ¿eh? Aguas. Ahora bien, regresando al Banco de México. Banco de México considera que más o menos para junio de 2027 vamos a alcanzar la convergencia. O sea, ¿qué es la convergencia? Recordemos, llegar a inflación a 3%. Realmente que México llegue a una inflación de 3% real es poco probable. O sea, el dato específico, así exactito, no se busca eso, sino que la tendencia sea llegar a ello. Entonces, que lleguemos a 3.1, bajemos a 2.8 y luego regresamos a 3.2 y ya estamos en 3, ¿no? El tema es que estamos muy lejos. Oye, 4% no está tan lejos. Pues no, pero sí está lejos. Porque en 2 años continuos, con una inflación notoriamente más baja que en el ciclo en su parte alta, el Banco de México no ha sido efectivo para que influya con su tasa de interés alta a la inflación subyacente a bajar. Porque hay otros factores que están afectando a la inflación subyacente o incitando a que ocurra la inflación subyacente. Y entonces, mientras no se atiendan esos otros factores que se llaman incrementos de costos laborales por políticas públicas, incrementos de costos en minería por políticas públicas, incrementos en costos en agua por políticas públicas, incrementos en costos fiscales por políticas públicas, incrementos en costos de permisos por políticas públicas, incremento en costos de sobreregulación por políticas públicas. O sea, todo el entramado de reformas constitucionales 2024 y de reformas legales que está haciendo el gobierno, por más justiciero que pueda ser, son inflacionarias. Y no lo están midiendo. Para colmo, tiene uno que otro advenedizo que de repente dice, no, hombre, esto no impacta inflación jamás. Y dices, no, o sea, sí puede eventualmente. Y lo está mostrando. La presión constante lo está generando. Más el impacto sucesivo, en mi opinión, de aranceles sobre mercancías, ¿no? Bueno, finaliza el banco con el balance de riesgos de la actividad económica que tiene un sesgo bajista, o sea, los riesgos se contienen, con amenazas sobre revisión del tratado y la intensificación de conflictos geopolíticos. Que, por ejemplo, el fin de semana o el lunes con el informe de gobierno del gobierno de Estados Unidos, del presidente Trump, pues ya nos vemos otra vez en guerra contra Irán. Y hoy hay tuitazos que dicen, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Irán, pero a partir del entender que hay negociaciones que podrían alejar la posibilidad de una guerra. Entonces el conflicto geopolítico cede, ¿no? Luego, 2, hay presiones sobre temas arancelarios y tratado. Pues al parecer las cosas se van acomodando, ¿no? Y al parecer
pues dejaremos ahí medio que las cosas estables, quizá con algunos puntos muy particulares de revisión, pero los acuerdos de USTR, las menciones y la asamblea pública, o como se haya llamado en USTR, y las opiniones mexicanas es que se sostenga el tratado, fortalezcase donde corresponda, pero que se sostenga el tratado. Entonces el mandato, por más que el presidente de Estados Unidos quiera otra cosa, es que se quede el tratado. Eso va ayudando a que baje un poquito la incidencia de riesgos. Pero en fin, ese es el escenario para el efecto México y en particular el informe trimestral de la economía por parte de Banco de México. Me están llamando que nos vayamos a un corte comercial. Volvemos en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Se presenta la agenda Solo Negocios de la semana 9 de 2026. Agenda Solo Negocios promueve comerciales y eventos de capacitación integral para el sector empresarial mexicano, cuya gestión y logística son responsabilidad exclusiva de la entidad organizadora. Continuamos en Solo Negocios Radio y ahora vamos a ir a los Estados Unidos con algunos indicadores que también se publicaron esta semana y que tienen un relieve notorio, más, bueno, en general para el país, claro, pero también para nosotros acá en la frontera, ¿no? Que tenemos una supradependencia de la economía americana. Y bueno, pues ante ello el objetivo corresponde. Pero ya estamos regresando al aire en 1300 amplitud modulada y nos vamos con datos de la Unión Americana. Segunda, estimación del Producto Interno Bruto cuarto trimestre 2025 en Estados Unidos. El dato anualizado crece 1.4% frente al 4.4% del tercer trimestre. Resultó, dicen, la mitad de las expectativas. Yo no sé hasta qué punto tendría sensatez esperar 3% con tanto vaivén. Yo hubiera preferido apostar hacia un 2 y no perder tanto trecho contra la realidad de 1.4, o si hubieran resultado en 3, pues llevarme la sorpresa de, oh, wow, nos fue muy bien, ¿no? Pero estar con expectativas tan amplias y luego que se te caiga tan fuerte el pronóstico, pues no es así como que wow. Entiendo que la influencia del tercer trimestre sea importante, pero tenemos que entender que el tercer trimestre fue nutrido de una posición clara de anular importaciones por el problema de los aranceles anunciados en abril y de solo tener casi exportaciones. O sea, ¿qué pasó? En enero llega el presidente Trump y todo el mundo, bueno, pues ahí viene el presidente Trump y anuncia estos actos que va a poner aranceles y que va a pegar aquí, que va a pegar allá, pero ya todos sabíamos, comparado con el primer ejercicio gubernamental que ejerció en 2016, bueno, 2017, pues que no necesariamente eran amenazas que se fueran a cumplir. Y de repente, paz, y otra tras otra, ¿no? Y entonces, caray, y cuando anuncia los aranceles recíprocos del 1 de abril de 2025, pues ahí sí todo el mundo así como que no, espérate. Y las compras de importaciones mega sobradas se formularon de una manera que provocó que el PIB del primer trimestre fuera casi nulo. De manera que el segundo trimestre y el tercer trimestre no tuviera importaciones fuertes porque ya se habían hecho en el primer trimestre. Se anuncian los aranceles recíprocos y a los 3 días, no, ya vamos a empezar negociaciones y van a desaparecer. Entonces todo el mundo así como que, híjole, qué buena broma, pero bueno. Y sin embargo, ya habías comprado las cantidades magnánimas de inventario y pues ya no compraste en el segundo ni en el tercer trimestre. Digo, si eso no es un inductor aritmético natural para que el PIB fuera fuerte en esos 2 trimestres, pero en el cuarto trimestre no hubiera ningún sentido de regresar a ello porque ya te habías dado cuenta de taco y de las negociaciones y de que los aranceles efectivos eran mucho menores que los originales, pues
¿qué importaba, no? O sea, ya volvías a importar. Y bajo un criterio de importaciones, regresabas al déficit comercial que daña sí al PIB. Entonces, ¿no? Y ojo con lo que digo, ¿eh? Daña el PIB matemáticamente, no así al constructo de consumo estadounidense. O sea, ojo, el déficit comercial no es una cosa mala necesariamente. A menos que tengas un problema estructural en tu economía, y creo que Estados Unidos no lo tiene desde la perspectiva productiva. Es una opinión. Y no lo tiene desde la perspectiva productiva porque se le consumen los productos. Quizá tiene una deficiencia en la capacidad manufacturera. El problema es que ellos lo han decidido convertirse en una economía de sector terciario y abandonarse a una economía de sector secundario, pero lo decidieron a partir de décadas. O sea, no es una decisión del presidente anterior a Donald Trump o anterior a Donald Trump anterior, ¿no? O sea, es un asunto que tiene décadas ejerciendo Estados Unidos. Incluso antes del Tratado de Libre Comercio, desde los 70 de Estados Unidos empezó a hacer una convergencia a una economía de servicios. Entonces, que el presidente Trump viniera con la bandera de que no, vamos a regresar a una economía manufacturera y que haya habido quien se lo comprara, eso es otra cosa, pero no es lo que naturalmente la economía tan avanzada como la americana había deseado, ¿no? En su caso. Bueno, ¿qué más? El desglose. Principales razones de avance, consumo e inversión privada, énfasis marcado, el tema de la inteligencia artificial, que ojo, también hay una acusación formal en el tema, ¿no? Hay esta gente que está planteando que Estados Unidos está verdaderamente en recesión y que no está declarada porque hay mucha inversión privada en inteligencia artificial, que además es una burbuja y que no todo va a reventar. Bueno, ya lo hemos platicado, vamos a profundizar pero con especialistas, pero en mi opinión, nada tiene que ver la burbuja.com y el escenario que se dio en los 90, a finales de los 90 con el advenimiento de empresas de Internet, que sí había mucha inversión en ellas, pero no había un quinto de ingresos. Ahorita la inteligencia artificial sí se usa. Bueno, tan se usa y genera ingresos que ha tumbado las bolsas por las presunciones que va a dejar sin empleo a mucha gente y sin actividad económica a muchas empresas, en otra hora famosas y fuertes, ¿no? A mí me parece muy aventurado, pero bueno. El punto es que sí hay un efecto económico en la inteligencia artificial, quizá no tan amplio y disperso y difuminado como se deseara, pero quizá tampoco lo deseamos tanto precisamente por el problema que pudiera provocar en algunos subsectores, ¿no? Que además los agarre sin planeación adecuada para reaccionar. Pero por otro lado, el consumo sigue creciendo. O sea, el estadounidense sigue de shopping. Quizá no idéntico que cuando le regalaron cheques Trump, cheques Biden y tasa cero, pero pues es obvio, pues si no tienes ya dinero gratis tampoco te puedes poner tan consumista. Pero los salarios crecieron a tal nivel que les ha dejado una capacidad adquisitiva. Y si bien la inflación es fuerte y afecta a una parte de los ingresos bajos de los estadounidenses, lo cierto es que el consumidor estadounidense sigue de shopping. Y entonces eso trae al PIB hacia arriba. Y por lo tanto no me pueden decir que nada más es inteligencia artificial lo que promueve el crecimiento de PIB. Para nada. ¿Hay descenso del gasto público? Sí, además entre el cierre de gobierno, entre el Dodge, aquel del departamento, o como se llamara, lo que dirigía Elon Musk para disminuir el tamaño del gobierno, pues hay tema, ¿no? ¿Qué más? Servicios crecen, bajan bienes, contribuciones sobre todo en salud. Tenemos un tema en salud importante. Acuérdense también esto, demográficamente todo el estadounidense con clasificación racial de blanco sigue siendo la mayoría poblacional, pero cada vez menos, porque los blancos eventualmente dejaron de tener hijos o tantos como antes, y los afroamericanos y los asiáticos y los latinos, entre que A, sostienen un cierto ritmo de mayor número de hijos y B, están llegando migratoriamente, al menos hasta antes del gobierno de Trump, pero también todavía con el gobierno de Trump, pues lo cierto es que poco a poco empieza a haber una convergencia demográfica, ¿no? Por otro lado, está el estadounidense blanco, pues que no va teniendo hijos y que va creciendo de edad, el baby boomer, por ejemplo,
y está en retiro. ¿Y qué requiere la gente de retiro? Entre otras cosas, servicios de salud cada vez más sólidos, ¿no? Por eso es un negociazo ahorita poner cualquier servicio de salud en Estados Unidos y B, subyacentemente aquí en la frontera, porque, carajo, turismo médico. Y no lo hacemos institucionalmente, olvídese, el gobierno mexicano, el gobierno chihuahuense y el gobierno municipio de Juárez jamás va a hacer una inversión sólida en el tema. Es un asunto privado, si es que le interesa al sector privado realmente aprovechar la oportunidad, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los rubros que tanto en este PIB 2025 ilustra resultados, como de manera continua va a sostener esos resultados. Y finalmente, pues hay aumentos en propiedad intelectual, inversión en inventarios privados y equipo. Obviamente, propiedad intelectual destaca, por supuesto, investigación y desarrollo. IA, cañoncísimo. Y ojo, un software no es patentable, pero el procedimiento sí. Entonces hay fórmulas para patentar software indirectamente. El software es registrable en derechos de autor, ¿no? Y entonces ante ello, pues hay un alcance de crecimiento que además promete un valor agregado a futuro. Porque si bien el 100% de las patentes no van a dar resultado, entre más patentes haya, aunque sea una proporción menor la que dé resultados de rentabilidad, pues va a ser asertiva. Por eso tenemos un reto en México de incrementar nuestro número de patentes, pero pues nomás no lo hacemos, ¿no? Bueno, y finalmente, el gobierno federal genera una disminución, pero hubo una compensación relativa en empleos de defensa. O sea, como que hubo un incremento de salarios por ahí, ¿no? Reducciones de servicios laborales provistos por federales, en lo general, menos en defensa. Hubo pagos retroactivos con respecto al cierre de gobierno, eso ayudó un poco. Exportaciones bajan. Esto es impresionante, ¿no? O sea, se ponen esas políticas de aranceles y de que retraigan las manufacturas y sigue tu déficit creciendo y tus exportaciones bajan. ¿Cómo? ¿No? Pues claro, se están cerrando las puertas al mundo, ¿no? O sea, tratar mal a tus vecinos y a tus socios comerciales no deja mucho negocio. Buró de Estadística Laboral publicó inflación. Está la inflación del productor, 0.5 en enero, fue 0.4 en diciembre, fue 0.2 en noviembre, está subiendo otra vez, preocupación, 2.9 anualizado, aguas con la inflación de Estados Unidos. Y SM ya trae marcas muy altas en precios. Otro ciclo inflacionario en la Unión Americana nos va a dar un golpe gigantesco a los mexicanos, porque importamos una gran cantidad de productos intermedios y finales, y no tenemos sustituto. Entonces, pues vamos a tener un agarrón de mano en la puerta, ¿no? Y no estoy pronosticando que va a pasar, simplemente hay que estar atentos a los datos estadounidenses y ver en qué momento si esto logra bajar, porque la Fed ha bajado tasa, porque Walsh ya va a entrar al cargo ahora en mayo y la perspectiva, el mandato Trump, que quién sabe si lo voy a cumplir, es que baje tasa. Veo a Stephen Mayran, estuvo en una conferencia que lo invitaron aquí en la Reserva Federal de Dallas, en Dallas, Texas, videoconferenciada. Caramba, el hombre estira la liga de una manera exuberante para justificar los argumentos de que tienen que bajar las tasas muchísimo más cuando la inflación sigue generando presiones. Y eso trae consecuencias, pues, delicadas a la economía, de amplio riesgo. Vamos a corte como sea, regresamos en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Se presenta la agenda Solo Negocios de la semana 9 de 2026. Agenda Solo Negocios promueve comerciales y eventos de capacitación integral para el sector empresarial mexicano, cuya gestión y logística son... Regresamos al área del último segmento aquí en Solo Negocios Radio y vamos a platicar ahora de la visita de la consulta artículo 4, así se llaman, del Fondo Monetario Internacional a Estados Unidos. Ya habíamos dado cuenta de la visita a México, ya hemos dado cuenta de la extensión de la línea de crédito flexible que tenemos, que pues es un soporte como
tener una tarjetita de crédito ahí para riesgos, ¿no? Y para momentos difíciles, que nunca la hemos usado, pero siempre está ahí como soporte y eso ayuda a estabilidad internacional respecto a manejo económico del país. No es suficiente. Tenemos el riesgo de perder la calificación de deuda, pero bueno, obviamente tener al fondo de nuestro lado, pues es un soporte. Bueno, ahora acuden a Estados Unidos y terminando las sesiones de trabajo con Bessett de Departamento del Tesoro, con Powell de Reserva Federal, pues el Fondo Monetario da una conferencia de prensa, ¿no? Y la representa Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del organismo, y Nickel Chal, que es el jefe de la misión para Estados Unidos. Bueno, ellos dicen, la economía de Estados Unidos es resiliente. Tiene un crecimiento de 2.2% anualizado para 2025 esperado. Ahorita decíamos el dato, 4.4 tercer trimestre, 1.4 último trimestre. El promedio de expectativa es 2.2. Estados Unidos espera que Estados Unidos crezca 2.4 este 2026, lo cual querría decir no solo sostenerse, sino mejorar, entendiendo que se esperaba primero muy al inicio o al final de 2024, se esperaba un 2025 desacelerado. Había voces que hablaban de recesión. Y luego, conforme fue pasando el 2025, todo el mundo dijo, no, ya entramos a recesión, ¿no? Y nada que no entramos a recesión. Fue resiliente. De alguna manera, por lo que ya expliqué en el segmento pasado, pero también fue resiliente. El consumo, sobre todo, el consumidor. Y entonces, bueno, dices, ya pasaste el peor año, 2026 debe de ser mejor. Y entonces le apuestan a un 2.4. No sé. Pero el sector privado es el centro de atención del fondo para que esto ocurra, ¿no? Sin embargo, cita factores externos y la incertidumbre comercial, lo cual puede alterar la expectativa. Pero dicen, el tema de inversión tecnológica puede ser para arriba o para abajo. O sea, si mantiene la inversión en las empresas sobre inteligencia artificial, pues para arriba. Pero si de repente dicen, no, esto no sirve, no está dando rentabilidad y la tiran, entonces va a caer la economía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en materia de inversión de tecnología, está los riesgos para los dos lados, ¿no? En materia de precios, está cerca del 3% la inflación de Estados Unidos, más que nada por los temas de importaciones, aranceles, y la idea de que llegue a la meta de 2% promedio de la Fed se concibe que va a ocurrir hacia principios de 2027. O sea, igual que el Banco de México, lo tenemos empujado hasta allá, ¿no? Bajo esa premisa, debe de empezar un ciclo de normalización de política monetaria que implique algunos recortes para llevar la tasa a niveles neutrales, pues hacia finales de este año, ¿no? Lo cual va acompañado de los argumentos, de alguna manera, de Mayran, que ahorita lo criticaba, o de Walsh en la presunción de lo que viene a hacer a la Fed, ¿no? ¿Va a ser lo que pase? ¿Quién sabe? Porque si la inflación sigue permeando, por más que ellos quieran estirar las ligas, no va a haber otra más que aceptar que la inflación los está dañando. La trayectoria de las finanzas públicas representa la mayor preocupación a mediano y largo plazo. Y esto es el tema central, porque además fue una pregunta expresa de la prensa. Así, Kristalina, ¿qué opinas de la deuda de Estados Unidos? Y entonces, pues, ¿qué puedes decir? Más que la verdad. O sea, estás en Estados Unidos, estás en casa de ellos, hablar feo de ellos, pues está mal, pero pues sí tiene un desastre con materia de deuda, caramba, ¿no? A pesar de la ligera reducción del déficit fiscal en 2025, se proyecta que la deuda bruta del gobierno alcance 140% del Producto Interno Bruto en 2030. O sea, una locura. Que además, paralelamente, no va a pasar esto, pero un país normal, no Estados Unidos, que tuviera 140 del PIB, debería estar en crisis, con degradación de calificación de deuda, en continua recesión, reventado. Estados Unidos no va a estar así por ser Estados Unidos y su alto consumo y capacidad de reacción con el sostenimiento de ese consumo. Pero las cosas no están bien en la economía americana. Y además, esta salvaguardia que digo, Estados Unidos no le va a pasar, es una expectativa. No sabemos con seguridad si no le va a pasar. Para mitigar el riesgo, el fondo plantea que la consolidación fiscal tiene que ser decidida. Aumentar recaudación tributaria con reformas estructurales, con sistemas de seguridad social y atención médica y evitar que el costo de servicio de deuda se le salga de las manos al Estado. Pero llegan los gobiernos y bajan las tasas de impuestos y suben la deuda. O sea, ¿cómo?
Los últimos tres lo han hecho, ¿eh? O sea, el gobierno de Donald Trump bajó tasa, el primer gobierno, subió deuda y gasto por ende, ¿no? El gobierno de Biden, con pretexto de la pandemia, extendió gasto. Luego llegó con el plan este de infraestructura que no se dio al 100%, de ponerle doble aguacate a las tortas y pues digo, lo que alcanzara a hacer lo gastó. Los impuestos no los puedo tocar porque, pues no le, o sea, el planteamiento Trump de 2017-18 fue de multianual. Debieron haber terminado en 2025. Bueno, pues llegó Trump número 2 y los extendió. Y llega otra vez con deuda. Entonces, pues, o sea, parece barbito sin fondo, ¿no? Respecto a la política comercial, obviamente plantean que debe haber correcciones con sistemas de evaluación externas del fondo que son elevados en función a la cuenta corriente. Aquí, híjole, esta parte también es muy cierta del resumen. Cristalina sí dijo que el déficit de cuenta corriente es alto. O sea, las importaciones respecto a las exportaciones. Que cuenta corriente no es balanza comercial. Balanza comercial tiende a ser una proporción grandísima de la cuenta corriente, pero también cuenta corriente trae otras cosas, ¿no? Pero lo cierto es eso, que, digo, balanza comercial es una proporción muy alta y balanza comercial está repercutida deficitaria porque las importaciones son gigantescas y las exportaciones son pequeñas. Pero, insisto, un déficit comercial no es algo malo porque tiene la significancia que tus agentes económicos consumen y tienen con qué consumir y satisfacen necesidades, que en última instancia es la idea de la economía. Satisfacción de necesidades. Ahora, ¿cómo ponderarlas? Por ejemplo, hay muchas importaciones americanas que no lo son. O sea, lo son porque físicamente viene una mercancía del extranjero a Estados Unidos. Por ejemplo, de México a Estados Unidos. Pero carajo, son de maquila, porque la maquila es propiedad de la empresa americana. Entonces, al final del día, se autoimportan cosas. O sea, en términos estrictos de comercio exterior no hay problema, pero en términos reales internos de Estados Unidos, la ganancia de esas operaciones es para Estados Unidos y sus empresas. Y se fiscaliza en Estados Unidos. A menos que se dejen que los goleen allá en Bélgica y cosas de esas, ¿no? Entonces, lo que dice Cristalina, sí hay un tema, pero el uso de aranceles es peor. La administración debe trabajar en cómo mejorar la estructura de eliminación de barreras comerciales, llámense las arancelarias y las no arancelarias, y el objetivo específico de impulsar las relaciones comerciales a una nivelación. ¿Dónde hay un problema? Cuando, por ejemplo, el agente económico contraparte, llámese China, opera con subsidios, u opera con comercio desleal, u opera con salarios bajos. México, ¿cómo? ¿Van a tener que seguir subiendo los sueldos? ¡Claro! Estados Unidos lo está diciendo con claridad. Más vale que lo asimilemos. Y va a seguir siendo una repercusión inflacionaria. Así que dejen de estar inventando otras políticas públicas que sigan incrementando costos, porque la perspectiva salarial van a seguir exigiendo la que sea equiparable. No igual, porque sería una locura de la noche a la mañana subir los sueldos a lo que en Estados Unidos se paga, pero sí contenida la presión inflacionaria con las demás políticas públicas, cosa que el gobierno no tiene la menor visión en México, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Salinas está siendo clara, váyase a negociar con sus contrapartes y no hagas aranceles, negocia tratamientos equilibrados y no distorsiones arancelarias que destruyen la economía mundial. En materia del mercado laboral, el Fondo Monetario observa que hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, con una tasa de desempleo que va a estabilizarse en el 4%, lo cual no es malo, porque 5% es un ideal teórico académico, pues 4% está bien, ¿no? Oye, 4.4% es malo. Pues sí, pero no es malísimo. O sea, no es el 10% europeo. Allá sí tienen problemas de desempleo. Y la reducción del flujo migratorio coincide con una moderación del crecimiento de puestos de trabajo. O sea, el desajuste en principio lo concibe más por el problema migratorio que por el problema inherente al mercado interno estadounidense. O sea, hay una falta de mano de obra que también la desaceleración ha provocado que de alguna manera se compense, ¿no? Conforme crezca la economía americana, podría tener problemas inflacionarios de salarios porque al ver escasez de mano de obra, pues vas a tener que pagarle más a los que están, ¿no?
Bueno, finalmente se destaca la importancia crítica de preservar la independencia de la Reserva Federal y sus estructuras institucionales fundamentales. Y entonces aquí es un mensaje dardo directo, ¿no? O sea, hemos visto toda esta diatriba absurda. Ya se va Powell del cargo de presidente. Todavía está en duda si se va a quedar como miembro de la Reserva Federal. Tiene todavía, creo que, otro año más o 2 años más. Y sería interesantísimo porque pues, necesitamos contrapesos adentro de la Reserva, ¿no? Y claro que va a haber quien va a querer meterlo a la cárcel o mandarlo a Guantánamo, pero pues no se va a poder, no debe de poderse, ¿no? Bueno, el meollo del asunto es que Kristalina dice, vemos bien Estados Unidos, hay cosas que atender, obviamente el mensaje es puntiagudo, y con ello las cosas deberán estabilizarse en 2026. Entonces, me voy a lo dicho por Alejandro Sandoval Murillo en la conferencia que me invitó el Consejo Económico Regional en diciembre, aquí en Juárez, de que este va a ser un año supra volatilizado. Creo que lo sostengo, pero con perspectivas que empiezan a afianzarse. O sea, seguimos sintiendo que la Tierra se mueve, pero empieza a verse que un poquito más adelante las cosas se pudieran consolidar, según la voz de Kristalina, según las minutas de Victoria, de Banco de México, de Victoria Rodríguez Ceja, según el propio informe trimestral del Banco de México, y según los indicadores que dimos lectura tanto de Estados Unidos como de México. Entonces, en esa tesitura, pues pudiera ser, solo pudiera ser, que cerremos el año con un aterrizaje suave. Digo suave no, pero mínimo sólido. Mínimo que ya no se esté moviendo así como gelatina, ¿no? Yo insisto que el 1 de julio, ya con el Mundial en medio, o en la final del Mundial, pudiera ser un momento de escenario así de novela, ¿no? Dramático, como le gusta a nuestros políticos estadounidense, canadiense y mexicana, para anunciar, salvamos el tratado, ¿no? Y ya se haga un cierre magnánimo y le den la Copa de la Paz a todos y todos sean felices. Yo creo que sería así como que el cierre de la volatilidad. Pero va a seguir estando. Porque los tuitazos son diarios, son a veces en la madrugada, son en la noche, son en la mañana, los problemas de seguridad como los que pasaron el fin de semana, el flujo de información que llega y no llega, las ideas de políticas públicas. El día de ayer tuve la oportunidad de dar una plática al Comité de Auditoría del Instituto de Contadores Públicos de la Ciudad de México y pues les explicaba sobre las iniciativas de ley. Aquí tenemos una lista importante de iniciativas de ley que implican puntos de atención para las empresas y 2 potenciales puntos de costos, o sea, de incrementos de costos o de inflación. Y entonces, pues tenemos que estar atentos. Pero además, a nuestros legisladores se les ocurren unas cosas todos los días. Entonces, también eso trae otras implicaciones de volatilidad. La volatilidad va a persistir. La cuestión es que se modere, ¿no? Ojalá. En fin, se nos acabó la semana, se nos acabó el programa. Y bueno, pues le invito a pasar un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde en el espacio de CONAFI con Guillermo Soria, aquí en Solo Negocios Radio. Pásale excelente. Arturo Galarza, gracias en cabina. Y bueno, pues saludos a todos. Se presenta la agenda Solo Negocios de la semana 9 de 2026. Agenda Solo Negocios promueve comerciales y eventos de capacitación integral para el sector empresarial mexicano, cuya gestión y logística son responsabilidad exclusiva de la entidad organizadora. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx.
MX. Facebook, www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter, @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentamos.